Buenas tardes, les voy a compartir el tema de políticas educativas en México. Bueno, las políticas educativas se comprenden como el conjunto de actividades que asocian con la toma de decisiones de un grupo, promoviendo la participación ciudadana, al poseer la capacidad de distribuir y ejecutar el poder según sea necesario para garantizar el bien común de la sociedad. La política dio origen desde el inicio del ser humano en el proceso de socialización. Desde la época de las cavernas comenzó la política dando origen en las familias, formando pequeños grupos para la supervivencia. De ahí fueron creciendo las tribus y ya de ahí se fueron formando comunidades. Después se hizo necesario formar un gabinete o un gobierno para que estos fueran quienes gobernaran a esas tribus, a esas pequeñas comunidades. De ahí se fue transmitiendo de generación en generación para que pues hubiera un gobierno. Ya después ya hubo presidentes, ya hubo reyes, y dependiendo de en qué población se encontraran. Asimismo, la educación fue evolucionando desde la historia del hombre primitivo. En aquel tiempo solamente había un tipo de educación, que era la educación que dejaban los padres a los hijos, ya sea tanto en hombres como en mujeres. Los hombres se dedicaban a la pesca, a la agricultura y entre otras labores pesadas, y la mujer se dedicaba pues a las cosas del hogar, como es aprender a tejer, aprender a hacer la comida y todo eso. Y así pues hoy en día tenemos que la educación pues se ha vuelto algo más formal. Hoy en día la educación es una oportunidad equitativa tanto para hombres como para mujeres para poderse desarrollar en un ambiente más profesional. Con esto se vinieron las reformas educativas y políticas públicas, y pues se entiende por una reforma la modificación del sistema educativo con objetivos de formación profesional, generalizando y con oportunidades equitativas para el mejoramiento y calidad de excelencia en la formación profesional. Se entiende por reforma a la modificación y actualización del sistema educativo de una nación con el objetivo de mejorarlo. Las políticas públicas son las acciones que el gobierno, con objetivos de interés público, toma hacia una sociedad, haciendo más efectiva la solución de los problemas, dándole soluciones. Cada sexenio hace sus reformas, buscando la mejora de la calidad educativa, buscando la inclusión social, la equidad de género y que todo esté al alcance de la ciudadanía, que los recursos sean más empleados de forma correcta, y para esto se generó el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que está formado por 12 principios y 3 ejes rectores generales, los cuales se definen de las prioridades de desarrollo integral. Estos principios son honradez y honestidad, no al gobierno rico con un pueblo pobre, al margen de la ley y nadie por encima de la ley, economía para el bienestar. El mercado no sustituye al Estado. Por el bien de todos, primero los pobres. No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera. No puede haber paz sin justicia. El respeto al derecho ajeno es la paz. No más migración por hambre o por violencia. Democracia significa el poder del pueblo. Ética, libertad y confianza. Los ejes son política y gobierno, política social y economía. Estos ejes se centran pues en lo que es la economía, la política y lo social dentro del gobierno.
En el contexto de globalización, pues nos podemos dar cuenta que es muy notoria para la educación, ya que existen diversos enfoques en discusión acerca de estas ciencias sociales. Las formas tradicionalistas están a punto de desaparecer frente a los avances tecnológicos, a pesar de una mayor convergencia y de una internacionalización parcial, como evidencia en los procesos de movilidad estudiantil. En el contexto de transformacionalista acepta que vivimos una etapa de interconexión global nunca antes experimentada, ya que esto en lo político, lo económico, lo global y lo cultural, pues por procesos contradictorios y complejos, pues apuntan de unos fenómenos de fragmentación y estratificación para poder alcanzarlos. Los cambios de timón en el papel político y la toma de decisiones en la educación deben dar respuesta a la exigencia cultural y ética que les incumbe asumir. Tiene que asumir el reto de la tecnología con posibles riesgos que ello entraña. Constituye uno de los principales cauces para entrar en el siglo XXI. El federalismo es uno de los elementos del sistema político mexicano que se ha visto impactado con la reforma educativa 2013. La descentralización es un proceso que aumenta la participación de ciertos grupos o individuos. Esto puede lograrse desplazando el poder del gobierno central hacia los gobiernos locales de una institución centralizada a una de sector privado. La modernización educativa se encaminaba a eliminar las desigualdades geográficas y sociales para hacer más eficiente y de mejor calidad la enseñanza, integrar el proceso educativo al desarrollo económico. Desde los años 70 los anuncios de reforma educativa se venían repitiendo, aunque solo hubo 3 momentos donde se dieron cambios notorios, como fue el plan de 11 años de 1959 a 1964, la reforma educativa de 1970 y 1976 y la modernización educativa del periodo de Carlos Salinas de Gortari de 1989 a 1994. Por lo tanto, la agenda de modernización de la educación fijó como objetivo mejorar la calidad del sistema educativo, elevar la escolaridad de la población, descentralizar la educación y fortalecer la participación de la sociedad en el quehacer educativo. También se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización entre la SEP y el CENTE, entre los gobernadores y el presidente, asumiendo estos las responsabilidades de las relaciones laborales. De ahí surgió la carrera magisterial como mecanismo de instrumento por el gobierno federal en 1993. En el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa, uno de sus principales objetivos fue mejorar las condiciones de vida de los docentes de educación básica, cuya categoría deben de estar registrados en el Código 10 y contar con el nombramiento de educación inicial, educación preescolar, educación primaria, educación secundaria, indígena e internados. De ahí se vienen los indicadores de calidad educativa, que buscan mejores resultados en cuanto al desarrollo de aprendizaje concretos y desarrollo de destrezas y habilidades, brindando un enfoque estratégico de pertenencia social, económico y cultural, construyendo así una ciudadanía demócrata y equitativa, utilizando las herramientas de planificación estratégica, como son proyecto educativo institucional, el Plan Anual de Trabajo y proyectos de innovación estratégica, para finalmente formar grupos de trabajo tanto en el personal docente como padres de familia y alumnos. El estudio de caso proporciona soluciones, datos concretos para reflexionar, analizar, discutir posibles salidas que se puedan encontrar en cierto problema. Tiene la ventaja que se adapta a todas las edades en diversos niveles y áreas de aprendizaje. El estudio de casos se utiliza también para que los alumnos aprendan a resolver problemas dentro de la escuela
junto con el maestro y así puedan llevar a cabo una investigación de la problemática o de un caso que haya que se le pueda dar solución. En los desafíos de equidad de género, este cuenta con 3 dimensiones. La cognitiva, con propuestas innovadoras, con conocimiento técnico, científico y de representatividad. La instrumental, con metodologías que permiten atacar las causas de los problemas y articular datos técnicos y valores políticos. La normativa muestra la relación entre las políticas y los valores políticos, culturales y sociales. Existen varios desafíos para la equidad de género. La igualdad de educación en cuestión de género se hace constante, ya que en la sociedad no son tan respetados los puestos hacia las mujeres, no tienen la misma oportunidad para ocupar cargos. Entonces, esto se hace muy notorio la diferencia entre ellos. Con diferentes movimientos feministas se ha buscado alcanzar la equidad en los cargos por niveles para poder alcanzar un mayor nivel y una mejor equidad entre hombres y mujeres. Equipo de transición. El Gabinete de la Presidencia del Gobierno como órgano de sistema político y técnica, el presidente de gobierno y las funciones que ejercerán al apoyo material al presidente del gobierno, al Gabinete de la República, de la Presidencia, le corresponderá además, a través de la Secretaría General de la Presidencia de Gobierno, encargarse de las problemáticas y solucionar esas perspectivas que el presidente tiene o necesidades. Dentro del sistema de evaluación se busca mejorar la calidad de educación para garantizar que haya una mejora tanto en el personal docente con el alumnado. Se busca también que los estudiantes alcancen un mayor aprovechamiento y cuenten con los medios necesarios para alcanzar un desarrollo nacional. Para esto se emplea un pacto entre maestros, padres de familia y alumnos. Pues para México la calidad educativa es un desafío que dentro de la política debe ser prioridad para llevar a cabo sus mejoras significativamente y que permitan un excelente desempeño académico para lograr ser un país competitivo y desarrollado. Para lograr una buena evaluación del sistema educativo se requiere, además de observar el aprendizaje del alumno, se requiere conocer las escuelas, sus recursos y condiciones de operación. También es necesario conocer detalladamente las condiciones de trabajo y capacidad pedagógica de docentes y directivos. Y aunque para muchos no se hacen muy factibles estas reformas, ya que en las áreas donde se desempeña no se presta para cumplir con las expectativas que estas reformas exigen, sobre todo en las áreas rurales. Nos tenemos que adaptar a las circunstancias que tenemos a nuestro alcance. Muchas veces como docentes no tenemos las herramientas necesarias y nosotros mismos tenemos que desarrollarnos en el ambiente donde nos encontramos, para que tanto el alumno como los padres de familia se sientan en confianza para poder tener un buen aprovechamiento del aprendizaje del maestro hacia el alumno y del alumno hacia el maestro, respetándonos mutuamente y teniendo una equidad entre alumnos y maestros, hombres y mujeres, siempre utilizando la vocación de los valores, sobre todo el respeto. Muchas gracias por su atención.